Hola a todos y bienvenidos. Si están aquí hoy es porque reconocen el enorme poder que tiene hablar en público. Y tal vez porque también sienten ese pequeño cosquilleo de nerviosismo al pensar en pararse frente a una audiencia. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué hace que algunos oradores sean tan cautivadores que puedan mantener a una sala atenta a sus palabras? Pues bueno, hoy vamos a hablar con alguien muy interesante, un escritor, una persona que conoce muy bien de este tema y con quien hoy vamos a abordar el tema de hablar en público. Yo quiero presentarles y a la persona que nos va a acompañar hoy es Henry Munar. Henry Munar es actor y comunicador profesional, experto en expresión corporal, coach internacional en habilidades de comunicación con PNL. Entonces vamos a dar ingreso a nuestro querido amigo Henry Munar. Henry, buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que tu micrófono está apagado. Aquí, a ella debo estar Listo, ahí estamos sonando. Hola, perfectos. hola. Sí, sí, perfecto. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a ti, Eduardo. Gracias por esta invitación. Un saludo a toda la gente que se esté conectando a esta hora a esta transmisión en vivo a través de las redes sociales, a través de Facebook. Bien, muchas gracias por atender este llamado. Tú sabes que ahora tengo un programa de 5 a 6 de lunes a viernes en streaming y espero que esta sea la primera de muchas oportunidades en la que tú nos puedas acompañar y nos puedas ilustrar con todos esos conocimientos que tú tienes. Me encanta, me encanta. Ojalá sigamos haciendo estos conversatorios seguido porque son muy chéveres. Claro que sí. Yo te quería preguntar algo, Henry. Cuéntame, tú cómo, digamos, ¿qué te motivó a aprender a comunicarte? O sea, ¿qué encendió en ti esa llama? ¿Qué te movió para comenzar a adquirir esos conocimientos? Mm, digamos que la necesidad nace cuando quiero empezar a mejorar mi círculo social, quiero mejorar mis relaciones interpersonales. Entonces, me doy cuenta que no todo el mundo habla igual, ¿cierto? De acuerdo al Muy entorno, de cierto. acuerdo pues a muchas cosas. Y entonces, como actor, pues obviamente empiezo a rodearme de muchas personas y luego, hace ya 8 años, cambio mi domicilio porque inicialmente, pues, digamos que la mayor parte o la primera parte de mi vida transcurre en Bogotá, en la capital colombiana, y allí pues me formo como actor, me formo como comunicador, pero siempre estuve trabajando pues o me desempeñé detrás de cámara, sobre todo en la parte de producción audiovisual. Pero hace 8 años mi vida da un giro muy, muy chévere. Me radico en donde estoy ahorita, que es la capital musical del país, en la ciudad de Ibagué. Y pues mi vida tiene un cambio, donde monto mi escuela, empiezo a enseñar un poco de lo que sé en actuación, pero me doy cuenta que no tengo las herramientas suficientes para lo que me piden los alumnos, las personas que llegan a la escuela. Es decir, no todo pueden ser solamente herramientas de entrenamiento actoral, sino que me empiezan a llegar muchos alumnos, muchos chicos que dicen, venga, yo quiero estudiar actuación, pero porque yo creo que esto me puede ayudar para comunicarme mejor, precisamente, para hablar mejor en público, para perder el miedo. Y yo, pues claro, que le sirve, pero no sabía cómo comunicarlo precisamente, no sabía cómo abordar esos temas y cómo transmitirlos. Así que me doy cuenta que tengo que formarme mucho más. Y a partir de esto es que empiezo a especializarme ya en el área de comunicaciones, de programación neurolingüística, ya me hago experto en expresión corporal, precisamente para poder transmitir también estos conocimientos a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, y es algo que vienes haciendo hace mucho tiempo. Pero bueno, antes de ir ya a esa parte como tan específica, yo quisiera que nos cuentes un poco qué tal fue esa experiencia de la actuación. Porque tú estuviste en varias novelas con personajes, o sea, con actores y actores y actrices muy reconocidas y estuviste compartiendo escena no solo en novelas, sino también en películas. Entonces, cuéntanos un poquito qué tal fue esa experiencia. Es una experiencia maravillosa que marcó mi vida. Mi formación empieza como en producción audiovisual. Yo soy egresado del Superior de Telecomunicaciones en Bogotá Uh -huh. y tengo la oportunidad de ingresar a trabajar en televisión, a pesar de no tener, digamos, ninguna palanca política o Por en tu la talento. farándula, pero
más que por mi talento, incluso yo diría que fue lo que algunos llaman un golpe de suerte, ¿no? Y es cuando pues las cosas tienen que suceder. Y es que a comienzos del milenio, finalizando 1998, eh, se da la apertura a la televisión privada, a los canales de televisión privada. Para los que no saben, para los más jóvenes les cuento, RCN y Caracol no siempre fueron canales de televisión, antes eran programadoras y solamente había dos canales, el canal 1 y el canal 2, que ahora es el Ajá. canal A. Entonces, bueno, para esta época del año 97, año 98, se abren estos canales, la licitación de la televisión pública, y entonces Caracol y RCN necesitan llenar la parrilla de 24 horas. Esto implica que necesitan mucha mano de obra. Digamos que abren sus puertas a la posibilidad, abren la posibilidad que muchas personas podamos entrar a trabajar en el medio. Y entonces, pues yo ingreso a uno de estos dos canales, no vamos a decir, a dar cuñas, pero pues digamos que durante 20 años trabajé entre estos dos canales. Cuando no era el uno, Ujú. estaba en el otro. Pude entrar a uno de estos canales en el área de producción audiovisual y había recibido yo algunas clases de actuación y me gustaba mucho, pero nunca lo vi como algo para mí, para desarrollarme profesionalmente, aunque me gustaba, pues yo lo veía como muy lejano, ¿no? Como muy eso es para otros. Sí, Sin embargo, me gustaba y ya estando en el canal, pues me di cuenta que algunos actores y directores hacían cursos, hacían talleres y entonces tuve la oportunidad de empezar a estudiar con ellos. Y además viéndolos trabajar todos los días, pues digamos que era una formación inmediata de primera mano y tuve la oportunidad de trabajar y de estudiar con los mejores, con Kepa Muchastegui, con Fabio Rubiano, con Yuldur Gutiérrez, con, bueno, nombres que son grandes en la historia de la televisión sí, colombiana. claro. Y entonces pues pude empezar a trabajar y a estudiar con ellos. Y pasó algo curioso, esta sí la voy a contar porque es una anécdota muy bonita. Yo hacía parte del personal de arte del canal RCN, detrás de cámaras, Ujú. en el departamento de ambientación, y tuve que montar un set para casting para una comedia que iban a transmitir en ese momento, una comedia que iba a hacer Fabio Rubiano y que se llamó Noticias Calientes. Sí, Cuando la yo, recuerdo. eh, cuando yo monté el casting, pues no me aguanté las ganas, yo estaba estudiando y le dije a Fabio Rubiano, pues lleno de nervios, de miedo, le dije, maestro, me gustaría hacer el casting, no para competir con los actores grandes de renombre que están haciendo la audición, sino simplemente para tener su opinión, para que una persona de la talla de Rubiano me dijera, sí, usted sirve para esto, sígase preparando, sígase formando, o no, definitivamente dedíquese a otra cosa porque no va por este lado. Y pues Fabio Rubiano soltó la risa, me dijo, claro que sí, me pasó el libreto, me dijo, ya era el final de la tarde, eso fue al final del día, y recuerdo que me pasó el libreto, me dijo, bueno, vaya, estudie este guión y mañana en la mañana yo le saco un tiempito y le hago el casting. Así lo hicimos, no me dio respuesta, no me dijo nada, me dejó en ascuas, me dijo, después hablamos, y se llevó el casting, y oh sorpresa que en Franca Lid me gané el casting y me gané el personaje y estuve en los 52 capítulos de la comedia. Y fue mi primer personaje fuerte, mi primer personaje sólido. Había hecho ya algunos pinitos en Me llaman Lolita, en Pobre Pablo, que eran como las novelas que estaban en ese Sí, momento sí, yo lo surgiendo. recuerdo, me encantaba cuando Ahí éramos había pequeños. hecho algunos pinitos, algunos extras con Parlamento, algunos figurantes, Ujú. pero ya en Noticias Calientes pues tuve mi primer personaje continuo y fue una experiencia maravillosa y ya ahí dije la actuación me gusta muchísimo, me encanta y no paré. A partir de ahí pues obviamente seguí trabajando detrás de cámaras en el departamento de ambientación de arte donde hice toda la carrera desde asistente como empecé, utilero, jefe de ambientación, coordinador de escenografía hasta salir ya como coordinador de arte cuando digamos que me retiré de hacer televisión, alternándolo siempre con personajes en cada una de las producciones donde podía participar. Bueno, eso es una historia muy bonita. Yo quería que hiciéramos esa introducción porque cuando tú desarrollas habilidades de la comunicación, en este caso, por ejemplo, colocándote a ti como ejemplo, conocer un poquito de dónde viene todo ese desarrollo, ¿no? Porque al final aprender a comunicar y enseñar después a que otras personas se comuniquen, pues es fruto de un trabajo de muchísimos años. Entonces, todo lo que hoy las personas que nos ven van a aprender, lo que tú hoy nos vas a compartir,
pues es fruto de más de 20 años y mucho antes de una formación ya académica, de una formación profesional, de ese enriquecimiento que tuviste también como actor, ¿no? Porque como actor tú transmites situaciones, bueno, todo lo que tú ya sabes y, y los que nos ven saben. Entonces, creo que eso es muy importante como que la gente también lo tenga claro, porque no es como llegar a hablar de algo puntual, sino es un trabajo de muchísimos años en los que tú has invertido mucho tiempo y que tú nos compartes. Por supuesto, claro que sí, no solamente la formación, digamos, académica que recibí inicialmente en el superior, donde por supuesto que aprendí muchísimo, tuve muy buenos maestros de locución, porque pues la carrera como tal es locución y producción de medios audiovisuales. Entonces, claro, ya no solamente toda la parte de locución, de fonética, de proyección de la voz, todo el trabajo de la voz, voz profesional y estilos, sino que ya como actor, obviamente entiendes también la importancia de la parte no verbal, de lo que es la expresión corporal, porque la mitad del trabajo actoral es vocal, la mitad el 50% es el manejo de la voz, el personaje se reconoce por la voz, pero el otro Sí. 50%, y no solamente en actuación, sino en comunicación en general, el otro 50% es el lenguaje no verbal, ¿cierto? Todo lo que comunican tus manos, todo lo que comunica tu gesto, todo, cada postura y cada expresión, pues comunica un montón de cosas, comunica tus emociones. Y de hecho tú puedes, cuando ya le coges el hilo a una serie, cuando le coges el hilo a una novela, conozco muchas señoras que ya le cogen el hilo a la telenovela, entonces ya pueden hacer el oficio y le bajan el volumen y van mirando y no necesitan ni escucharla, sino que con los gestos y los movimientos de los actores ya saben qué está pasando. Ya saben si está peleando, si están negociando, qué están haciendo por la pura expresión corporal. Es impresionante todo lo que comunica el cuerpo. Buenísimo, eso también es fundamental. Pero bueno, entrando en materia, el tema de hablar en público, yo le cuento a las personas que nos ven, y es que Henry, y por esto es una de las razones por las que pensé en él para hablar el tema, para abordar ese tema, es Henry es autor también. Henry es escritor y es autor de este libro, El arte de hablar en público, una experiencia fascinante. Entonces, quiero que tú, siendo un experto en la materia de comunicación, un coach en comunicación, nos cuentes unos tips para las personas que nos ven hoy, esas personas a las que se les dificulta, por ejemplo, pararse al frente de otros y hablar, expresar sus ideas, sus sentimientos. Incluso pensemos que hablar en público, digamos, esas fortalezas que tú les puedes enseñar, ya sea a través de tu libro, a través de sus cursos, es algo que les ayuda inclusive para su pareja, para poderse expresar mejor también con sus hijos. Entonces, como ¿cuáles crees tú que son como esos puntos especiales que los llevan al éxito en la parte de la comunicación? Me encanta esa pregunta porque tiene que ver precisamente con las relaciones interpersonales y el éxito en la vida está dado es por eso, por la calidad de tus relaciones, de cómo te relacionas con los demás. Y la calidad de tus relaciones está influenciada o depende en gran parte de la calidad de tu comunicación, de la manera en que te comuniques con los demás. De hecho, a nivel de pareja siempre les digo que para tener una relación sólida, debes estar dispuesto a tener conversaciones difíciles. Para tener una relación sólida, tienes que estar dispuesto a tener conversaciones difíciles y eso no es fácil. Ahora, hablar en público, pues si no somos capaces de hablar con nuestra pareja, muchas veces nos callamos para evitar un problema, yo mejor no que me callo y no le digo nada. Ahora hablar en público pues da más Eso miedo. nos ha pasado a muchas personas. Es mejor no decir Sí. nada porque acá hay problemas. Y resulta que no, resulta que en ese silencio precisamente lo que estamos haciendo es alimentar el problema para que se vuelva un caldo de cultivo donde los problemas se crecen y se multiplican, porque si no hay comunicación, pues obviamente la otra persona puede empezar a imaginar un montón de cosas y bueno, eso tiene que ver ya con la comunicación asertiva y es una rama de la comunicación que me gusta muchísimo, pero daría para otra charla. En cuanto a hablar en público, siempre digo que lo más importante y la columna vertebral está en la respiración y ese es el primer tip o el primer consejo que le doy a todas las personas, porque la voz finalmente es aire. ¿Y cómo dominas los nervios? Pues el sistema nervioso central, tú lo dominas desde que controles tu respiración. Tú no respiras igual cuando estás agitado, cuando estás asustado, que cuando estás tranquilo. Tu respiración cambia. Y la voz finalmente es aire.
articulado, proyectado, pero es aire. Entonces, necesitas aire para calmar tus nervios, para tranquilizarte, necesitas respirar bien y necesitas respirar bien para poder hablar, para no ahogarte en la mitad de un discurso, de una presentación. No hay nada más molesto que estar hablando y a mitad de la presentación, se me fue el aire, fue horrible, fue horrible. No, te cuento que yo creo que a todos los que hemos hablado en público nos ha pasado alguna vez que no calculamos bien o de pronto a veces también cuando cambias de ciudad y es una ciudad que está más alta, entonces como que sientes que te falta el aire y Te ahogas. realmente, exactamente, te ahogas y se te acabó el aire y no terminaste la frase. O sea, la palabra que estabas diciendo y como lo que tú acabas de decir es, creo que a todos nos ha Claro, pasado. si dejas una frase intercortada o le puedes, por falta de aire, le puedes cambiar el acento a una palabra y eso le cambia el sentido a la frase completamente. Totalmente. Tienes toda la razón. Entonces, el primer tip que yo les quiero recomendar, el primer regalo que les quiero dejar es una respiración completa. Hay muchas maneras de respirar, hay muchas formas de respiración. La que yo recomiendo es la que se conoce como respiración diafragmática o respiración completa. ¿Vale? Nosotros tenemos fíjate que aprovechando la ventaja de la cámara, de la tecnología, voy a Sí. hacer un ejercicio. Y mira Sí, que bueno, hago una aquí estoy yo respiración. para hacerlo contigo. Mira, ¿cómo respiras tú cuando estás agitado, cuando estás nervioso o asustado? Eso es, muy rápido y mira todo lo que pasa, mira todo el movimiento que hay a nivel de los hombros. Hay mucho movimiento y poco aire, eso es un mal negocio. Sí, Mucho sí, movimiento, poco aire, no es un buen negocio. sí, Eso se claro. llama, eso se conoce como respiración clavicular, porque se mueven mucho las clavículas. Luego hay una técnica de respiración, que es la que nos enseñan de pronto en el colegio, en las clases de educación física, que es saque pecho y tome aire y llene los pulmones, pero entonces sacando Sí, pecho, mira lo que están haciendo las costillas. Están apretando los pulmones, entonces no los pueden expandir completamente. No es una respiración tan completa. Digamos que para algunos deportistas podría funcionar, pero para oratoria o para quienes son cantantes, para quienes son músicos, saben que no es suficiente. Así que la técnica que yo les regalo hoy para tener una respiración completa consiste simplemente en dejar tu columna vertebral recta y los hombros relajados. Estando así, vas a tomar aire, vas a dejar que el aire entre. ¿con hombros atrás No, o hacia adelante? ¿Normal? O hombros sea, relajados, relajados. relajados un poquito hacia atrás, pero relajados, Ujú. y la espalda recta. Y ya no vas a tomar aire inspirando con fuerza, no, sino simplemente tomando aire lentamente, dejando que todo el aire posible entre, sintiendo cómo se llenan los pulmones. Y te vas a dar cuenta que al hacer esta técnica, casi que hasta el estómago se infla un poquito. Si has visto respirar a un bebé o a una mascota, te das Sí, cuenta que el estómago se infla. Esa es una respiración completa. No es porque el aire llegue hasta el estómago, eso no sucede nunca, el aire se queda en los pulmones. Lo que pasa es que el estómago se infla porque el y se- diafragma lo empuja, ¿cierto? Lo impulsa. Nosotros Ujú. tenemos un músculo maravilloso que es el diafragma, muy poca gente lo conoce, y es una película muscular muy delgada, muy tenue, que tiene así como forma de sombrilla y que está justo debajo de los pulmones. A mí me encanta hablar de esto porque es muy, muy, muy importante y es muy divertido. Fíjate que ese músculo, ese diafragma, tiene dos funciones básicas. La primera es, me gusta decirlo, es dividir los órganos superiores, los órganos vitales superiores, de los órganos vitales inferiores. Imagínate tú por ahí corriendo y que el intestino se enrede en el corazón. Eso. Sería terrible. Dios, La naturaleza es es muy sabia, no se sabia. equivoca y por eso es que no ocurre esa mezcla de órganos, porque hay una película muscular que los separa y es el diafragma. Cuando te dan un Ujú. golpe en el estómago no puedes respirar porque ese músculo queda afectado y esa es la otra función del diafragma, es funcionar como una ventosa. Entonces cada que el diafragma baja, tomas aire, los pulmones se llenan. Y cuando el diafragma sube, pues botas el aire y los Claro. pulmones vuelven a su lugar. Entonces, ¿qué te pasa a ti cuando dejas de hacer ejercicio o no practicas ejercicio por toda la semana o por todo el mes y de repente un domingo
te da por ir todo el domingo a ciclovía. No. ¿Cómo amanecen los Hoy, músculos al otro día? no puedes caminar bien. También es difícil respirar porque estás muy cansado. Todos los músculos se maltratan. Pues lo mismo le pasa al diafragma. Como nunca lo ejercitamos porque no respiramos bien, la vez que empezamos a respirar mucho, el diafragma se maltrata. Y por eso te duele el estómago cuando te ríes a carcajadas. ¿Te has reído hasta que te duele el estómago? No, claro. Yo creo No, que a todos imagínate nos pasa que... reírte muy duro. O sea, así como te dices hasta que te duele el estómago, después de hacer un gimnasio y haber dejado de hacer. No te No puedes es, ni no es reír. O sea, te posible. haces reír. O sea, es súper doloroso. Entonces, sí, te Claro, entonces entiendo a veces perfectamente. mucha gente se ríe hasta que dice, ay, me duele el estómago de tanto reírme. No, no es el estómago, es el diafragma, porque nunca se había ejercitado y lo coges de repente y ja, 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 pues lo sobre Ya se ejercitas cansó. y claro, se siente lastimado. Entonces, la invitación es a que ahí sentaditos o que acostados antes de dormir o incluso de pie, tomen una postura relajada y hagan ejercicios de respiración completa para lentamente ir ejercitando el diafragma y con una respiración completa, pues va a ser muchísimo después gestionar los nervios, porque vas a respirar normal y por supuesto poder abordar discursos o frases largas o incluso gestionar las llamadas muletillas, cuando estamos hablando que ese es otro tema también incómodo muchas veces, y todo eso se resuelve con una respiración adecuada. Entonces sería como el primer tip y la primera super herramienta que comparto. Mira que hay algo que es como un mito para la gente. O sea, las personas piensan que prepararse en hablar en público es como para un político, pero no se dan cuenta que hablar es, por ejemplo, en el colegio, hablar cuando nosotros todas las personas que hoy nos ven, todos pasamos por la escuela, por el colegio, por la institución educativa, y allá nosotros teníamos que pararnos delante de nuestros compañeros, sacar en su momento la cartelera, hoy en día de pronto el tablero magnético, o bueno, la herramienta que se está utilizando para que nosotros expongamos los conocimientos de la materia. Entonces es importante, o sea, hay que quitar ese mito, no es solo para políticos. Esto también es para esas personas que están en su Claro. colegio, que están en su universidad y que también como profesionales, o sea, cuando ya somos empleados, ya salimos de profesionales o cuando somos emprendedores, tenemos que ir a presentar nuestro producto o tenemos que presentar nuestro proyecto a nuestros jefes. Entonces, mira cómo en toda Claro, la ahí, vida, desde primaria hasta, digamos, hasta la parte profesional, hablar en público es fundamental. ahí tocaste dos temas importantísimos y es precisamente, primero, el tema de los políticos, de los abogados que tienen que hablar, y esto tiene que ver con la oratoria propiamente dicha, ya el arte de hablar con vehemencia, con coherencia, con elocuencia. Y la oratoria se divide en muchas ramas, hay más de 10 clases de oratoria. Entonces, por supuesto que un político tiene que aprender oratoria política. Los pastores en las iglesias, ellos se estudian y se preparan también en oratoria religiosa para poder, tiene una manera de Un comunicar y gran de hablar con orador. sus feligreses. Los abogados, por supuesto que en derecho sí que tienen que saber hablar para convencer a un jurado, para hablarle a un juez, para hablarle a sus colegas, pues es importantísimo que aprendan. Pero un vendedor, así sea ambulante, tiene que aprender a llegarle a los clientes. Claro, total. Hay muchas maneras, hay muchas ramas de la oratoria. Y entonces el otro tema que tocabas era lo que le pasa a uno en el colegio. Y ahí nacen muchas veces los miedos a hablar en público. Porque imagínate que a Carlitos, voy a poner un nombre, que Carlitos puede ser cualquiera de nosotros, Así es. o, o Alexandra puede ser cualquiera de las mujeres que está conectadas en este momento, y valga el paréntesis para saludar a toda la gente que está conectada en este momento. Sí, mira que tenemos hartas personas conectadas. Aquí nos enviaron saludos. Kenny Flores nos envió saludos desde Monterrey. Carmen Miladis Delgado nos envía saludos desde República Dominicana. Y Sandra de Maecha Ospina, una amiga, nos envía saludos de Divagué. Aquí ella nos dice, ese tema sí que me interesa. A la Claro, doctora Sandra, Sandra Yaret sabemos me que ha te hecho un interesa. saludo, claro que sí, Así es. Un saludo por también para ella. supuesto. Entonces, fíjate que en el ejemplo que estaba poniendo, al niño de tercero, cuarto de primaria, que la profesora le dice, bueno, pase al frente y haga la exposición del aparato respiratorio que le tocaba. Y resulta que por alguna razón
el niño o la niña no pudo hacer la tarea, no hizo la tarea. Estaba solo, estaba sola, sabe Dios, mamá y papá discutiendo, no pasó un buen fin de semana la niña, no tuvo quien le ayudara a hacer la tarea y llegó al colegio sin la tarea. Entonces, primero se saca una mala nota, segundo, la profesora la regaña y tercero, los amiguitos se le burlan. ¿Cómo se siente este niño o esta niña? Terrible. Y inseguro. Horrible. Totalmente. Inmediatamente se le va a anclar un pensamiento en su cerebro de que hablar en público es malo. Y cada vez que le toque se va a sentir mal, va a tener un miedo horrible a exponerse. Entonces, muchas veces, afortunadamente, el sistema educativo pues va evolucionando y cada vez son menos crueles los maestros, pero incluso todavía se dan muchos casos de maltrato infantil en los colegios y los niños de por sí suelen ser crueles y se burlan. Sí. Entonces, Somos ahí se anclan los muchas adultos, veces. ahora los niños, imagínate. Por supuesto. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo soy malo para hablar en público. Y eso es mentira. No eres malo hablar en público. Quizás tuviste una mala experiencia, pero eso no te marca. Entonces, digamos que esos tabús también se pueden ir eliminando. Y por supuesto que formarse entonces no es una necesidad solamente para los profesionales del derecho o que estén metidos en la política, para ellos mucho más, por supuesto, pero para todo el mundo, para todo el mundo. Si eres emprendedor, si eres emprendedora, tienes que aprender a hablar en público porque si no, no vas a venderle tu empresa a nadie, no vas a vender tus productos a nadie. Uno de los principales problemas que tienen los emprendedores es que nos enfocamos en el producto como si el producto se vendiera solo por sí y no. Hay que aprender a venderlo, hay que aprender a hacer un pitch, hay que aprender a hacer un storytelling para poder vender. Y entonces la formación es sumamente necesaria. Desafortunadamente no la brindan en los colegios, deberían. En los colegios enseñar oratoria, liderazgo, relaciones interpersonales, pero bueno, como no es así, para eso estamos nosotros aquí. Bueno, pues eso es verdad. Yo creo que cuando estábamos en el colegio, hay algunas personas, bueno, todos hemos pasado, como hablábamos ahora, por el colegio, bueno, algunos por el bachillerato y así. Hemos conocido ese caso de personas que se quedan en blanco. Recuerdo en alguna época en que fui docente universitario, una alumna mía pasó al frente y me dijo, yo sé que era una mujer inteligente y se me hizo muy raro porque pasó al frente de todos, iba a hablar y dijo, se me olvidó, lo siento, yo sé que es un tema que maneja ella, pero me dijo, no, lo siento, profe, discúlpeme, deme otra oportunidad en este momento estoy muy nerviosa y se me olvidó todo. Entonces, mira cómo esa parte de lo que tú dices, empezar a borrar otra vez esos recuerdos pasados que nos lastimaron, de pronto cuando ellas en el colegio, seguramente le pasó en el colegio algo negativo que la marcó y cada vez que iba a hablar en público quedaba totalmente, o sea, se le olvidaba todo lo que iba a hablar, así ella supiera el tema y lo manejara muy bien. ¿Cómo para esas personas que han tenido esos, digamos, eventos traumáticos, digámoslo así, porque eso también genera un trauma, de haberse parado al frente de sus compañeros, de sus amigos, de sus colegas, y de pronto no haber podido organizar bien las ideas de un tema que manejaban, cómo poder olvidar eso y volver a construir a partir de ese momento en el que ya empiezan a manejar sus habilidades? ¿Qué recomendación les puedes dar a esas personas? Bueno, digamos que para ir atrás en el tiempo, en los recuerdos, encontrar el momento en el que hubo el trauma y desligarlo, no tengo esas herramientas, eso hace parte ya de la psicología, pero considero que no es necesario ir hasta por allá y buscar momentos dolorosos para reavivarlos, porque finalmente ni siquiera podemos confiar en nuestros recuerdos. Científicamente está comprobado que nuestra memoria completa los espacios vacíos y se inventa recuerdos. Entonces, no todo lo que recordemos necesariamente sucedió. Recuerdo incluso una frase que me encanta ahorita de Gabriel García Márquez. Él decía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y es maravilloso porque los recuerdos funcionan así. Lo que sí podemos hacer es, desde hoy, tomar la decisión de cambiar, de decir, eso no es cierto. Eso de que yo soy malo, que soy mala hablando en público, eso no es cierto. Voy a cambiarlo. Y empezar a tomar la decisión. ¿Cómo vas a hacer estos ejercicios? Porque todo es con práctica, todo se logra con ejercicios. Acciones. Son acciones. Es la única forma que tienes de aprender a nadar es tirándote a la piscina.
no hay de otra. La única forma que tienes de aprender a montar en bicicleta es montándote en la bicicleta, no hay de otra, así te caigas, es la única. Entonces, para hablar en público, ¿cómo puedes aprender? Pues hablando en público, es la única. No pierdas una oportunidad de mostrarte, no desaproveches una oportunidad de hablar en público, es más, búscalas. ¿Cómo te puedo sugerir unas herramientas o unos ejercicios sencillos? Imagínate que tú vas para la universidad, aquí en Ibagué, por ejemplo. Vas para la Universidad del Tolima a dar una charla o vas para dar una clase, entonces llegas a la esquina y hay personas ahí esperando el bus. Pregúntales, disculpe, hágame un favor, ¿por aquí dónde queda la universidad? Ah, sí, mire, es la que queda allá abajo. Ah, muchas gracias. Tú no necesitas saber dónde queda la universidad, ya lo sabes. Lo que necesitas es hablarle a alguien. Es un ejercicio muy sencillo. Acercarte a otra persona y decirle, disculpe, ¿me regala la hora? Sí, mire, la hora está. Preguntarle la hora a alguien. Pedir algo en la tienda con la voz un poquito más alta. Vecino, ¿a cómo tiene la gaseosa? Vecina, ¿me regala otros dos jugos en el restaurante? Hablarle a otras personas en cada oportunidad que puedas, le va mandando mensajes a tu cerebro inconsciente en el que le dice, sí puedo comunicarme con los demás, sí puedo hablarle a los demás y no me pongo en riesgo, no es peligroso, no me pasa nada malo. Y poco a poco tu cerebro va entendiendo que sí puedes hacerlo. Y si tienes Educar una nuevamente el oportunidad, cerebro. correcto, es reeducarnos, eso es, básicamente eso es la programación neurolingüística, es reprogramar el computador que tenemos aquí. Ahí, mira, aquí nos envían, aprovecho para decirte, mira, aquí nos envían, Evelyn Pérez Álvarez nos dice, interesante tema, un saludo desde Valencia, España. O sea que, mira, hemos tenido, por lo menos, por el momento, hemos tenido saludos de 4 países y de 2 continentes. Fantástico. Entonces, algo muy chévere que son personas que nos han venido acompañando en esta charla. ¿Cómo funciona eso del PNL? O sea, unido a la comunicación, eso que tú tuviste hace poco una formación, ¿nos puedes contar un poco qué te entregó nuevo la formación? Ya tú vienes con un bagaje de conocimiento sobre el tema, pero esto, ¿qué te entregó nuevo? Sí, como te decía, empecé mi escuela simplemente con mis herramientas de entrenamiento actoral, pero en vista de la necesidad que planteaban las personas que iban llegando, pues empecé a formarme y me hice coach con PNL, en habilidades de comunicación. Y la programación neurolingüística sirve para todo, porque básicamente pues es entender que muchos de los pensamientos que tú tienes no son tuyos, te los implantaron ahí. Fueron implantados por personas que quizás te querían mucho, pero por protegerte te pusieron pensamientos que no necesariamente son ciertos, lo que llamamos paradigmas, ¿vale? Sí. En crecimiento personal y en educación financiera sí que es importante esto, porque hay muchos paradigmas en contra del dinero que nos han sido impuestos ahí. En la comunicación pasa lo mismo. El ver, digamos, a nuestros padres en una discusión pudo habernos sembrado un pensamiento de que hablarle al otro genera una pelea, entonces mejor no le hablo. Y entonces tienes una comunicación pasiva. Y una comunicación pasiva, digamos que para aclararlo, para las personas que no lo saben, hay varios tipos de comunicación. Una es esa comunicación del que dice yo por no tener problemas mejor no digo nada, mejor me callo y me guardo todo y, y está científicamente comprobado que mucha amargura guardada te puede producir una diabetes Claro. o te puede producir un cáncer. Es mejor expresar. Pero quienes lo expresan, entonces viene la otra forma de comunicación que es agresiva. Es quien se expresa de una manera fuerte y entonces ofende al otro o lo agrede. Y pues cuando la otra persona se siente agredida, automáticamente la comunicación se acaba. Puede que físicamente la otra persona se quede ahí, pero mentalmente se desconecta y está pensando ya en otra cosa y entonces no hay comunicación. Hay Esto, otro tipo de Dime. no, sí, continúa, disculpa. Hay otro tipo de comunicación que es pasivo-agresiva y es la persona que se ha callado algo por un tiempo y luego explota y entonces no es agresivo, pero sí sale con comentarios sarcásticos o con comparaciones odiosas, entonces también es ofensivo. Sí, Y, hemos escuchado y mucho eso. Tú eres pasivo-agresivo. Le he escuchado a varias personas decir eso cuando alguien hace un comentario sarcástico, digamos, está callado en la conversación y hace un comentario de pronto hiriente para alguien. Entonces dicen, ay, tú eres pasivo-agresivo.
y algo en lo que he tratado de mejorar muchísimo y algo en lo que he tratado de formarme para mi bien personal, para mi crecimiento personal y que me ha servido mucho, es precisamente en comunicación asertiva, que es el otro camino. Es aprender a expresarte, aprender a decir lo que piensas, aprender a decir lo que sientes, sin sentirte culpable y sin que la otra persona se sienta agredida u ofendida. Eso es posible. Requiere un poquito más de esfuerzo, por supuesto. Requiere un poquito mejor del uso de las palabras. Requiere de pensar antes de hablar. Pero el esfuerzo vale la pena. Mira que eso me ha permitido tener un matrimonio hermoso, un matrimonio sólido. Ya voy a cumplir 10 años con mi pareja. Eso te iba a hablar. Tenemos un hijo hermosísimo, que está bien formadito, que sabe comunicarse bien y realmente vale la pena el esfuerzo. No es fácil porque hay veces uno quisiera coger al otro y decirle un montón de A cosas, todos nos ha pasado. pero sí, o callarme por no decir un problema, pero no, hay que saber cuándo se tiene una conversación, cómo se tiene, y es posible y vale la pena. Precisamente de eso te iba a hablar, porque tú eres un padre, o sea, aparte eres un empresario, bueno, tienes tu faceta como conferencista, como coach, pero también eres o sea, un padre de familia exitoso, un esposo exitoso, veo que conozco tu familia, entonces sé que son muy amorosos, tienen muy buena comunicación y a partir de esa comunicación han construido pues una empresa. Entonces, eso, digamos, es muy difícil. Hay personas que dicen, no, para mí es muy difícil construir con alguien, o sea, contarle mis cosas, abrirme un poco, ser asertivo en esa comunicación. ¿Qué recomendaciones tú que tienes esta familia de esas características les das a los demás? ¿Qué podrían, digamos, eso que pueden aprender contigo, ya sea en tu libro o en tus cursos, cómo ellos pueden implementarlo en su vida diaria? ¿Qué recomendación les das? Bueno, en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto a la comunicación en pareja, lo primero es estar dispuesto a comunicarnos, y la comunicación es una avenida de dos vías, porque no es solamente hablar, no es solamente como le digo, más importante es, tengo que escuchar. Y ahí reitero, la naturaleza es sabia, no se equivoca y nos ha dotado de dos oídos y una sola boca. Quizás para que escuchemos más y hablemos menos, porque el gran enemigo que tiene una relación es el ego, esas ganas o esa necesidad de tener la razón. Y la razón, el ego a través de la razón, pues gana la discusión, pero mata la relación. Tú ganas la Sí, discusión, pero pierdes a tu amigo. Tú ganas la sí, discusión, sí. pero pierdes a tu novia. Ganas la Y en discusión, esto, pero pierdes a tu papá. Hay familias que hay personas que no se hablan sí, con los papás, con las mamás. amistades de toda tu vida que pierdes porque sencillamente con la polarización que hoy en día hay en todo sentido, en tema político, bueno, sin importar qué corrientes a cada uno, se están dañando las familias, se están dañando las parejas, porque tú piensas una cosa, yo pienso otra, entonces no hay ese punto intermedio en el que los dos se escuchan, sino solamente los dos quieren imponerse, entonces no hay una comunicación real entre los dos. Digamos que eso yo creo que es un grave problema que no hay solamente en Colombia, en México, en Argentina, y tú vas país por país y familia por familia y están sucediendo estos temas, se están dañando amigos, o sea, relaciones de amistad, se están dañando matrimonios, se están dañando, Y digamos, a los... yo no sé si conozcas personas de pronto que digan, ah, es que yo pensé que tal cosa. Ah, es que yo me Sí, claro, imaginé que no tal se cosa. hablan. Yo pensé que tú no me querías volver a hablar, entonces preferí no volverle a hablar y la otra persona pensó lo mismo y hasta nunca. Entonces la recomendación es esa, no suponga, escuche, Pregunte, pregunte si pregunte, tiene dudas, listo. También la comunicación pregunte y asertiva, esté saber dispuesto, preguntar es claro, importante. pregunte y esté dispuesto a escuchar, ¿cierto? Es importantísimo aprender a escuchar, porque en nuestra sociedad actual no sabemos escuchar. De hecho, en el 95% de los casos, cuando una persona nos está hablando, nosotros lo estamos oyendo, pero no lo escuchamos, sino que estamos pensando en qué le vamos a responder. No sé si te ha pasado, conozcas personas que uno les está diciendo algo y están pensando en qué le van a responder. Total. Incluso pensemos en nosotros mismos. A veces el mejor ejemplo es ese. En ocasiones estás hablando con tus amigos y tú quieres, digamos, reforzar tu posición
y la otra persona está hablando, pero tú no estás escuchando nada de lo que está hablando la persona. Tú simplemente estás ahí, pero estás pensando, voy a responder esto me faltó por decir, y la otra persona puede estar incluso dándote la razón, pero tú no la estás escuchando. Tú simplemente estás pensando, ¿qué voy a decir? Y para uno o para la otra persona no hay nada peor que estar contando su momento más emocionante y que a los 17 segundos le interrumpan diciéndole, ay, a mí me pasó igual. Ay, yo tenía una tía que le pasó lo mismo. ¿No te ha pasado? Sí, total. Incluso te ha pasado que estás comunicándote con alguien y resulta que te llaman por el celular o entra un mensaje de texto y ¡pling! Y ya dañó la comunicación. O sea, porque tú ya rompes ese hilo comunicativo que tienes con esa persona, coges tu celular y digamos, se rompe en ese momento esa comunicación fluida que había. Entonces es volver a retomar y mensajes te llegan todo el tiempo. Entonces está el sonido o está la alerta, ese rojito que te empieza a titilar, esa alerta, que no te deja pensar ni nada. Yo ni siquiera las puedo ver, yo coloco el celular hacia abajo, porque me da cosa ver esa vaina ahí titilando. Y fíjate que hemos estado hablando de oratoria y cómo hablar en público, pero no hemos dicho nada de cómo hablar. Hemos hablado de la respiración y hemos hablado del poder de escuchar. Es importantísimo eso y por supuesto pensar. Y no hemos empezado a hablar y mira todo el trabajo que hay que hacer previamente. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en el libro que mostrabas, en mi libro, creo que es el primer capítulo. Para los que no lo conocen, aquí está el libro de Henry, perdón. El arte de hablar en público, que es una experiencia fascinante, y en el primer capítulo digo, antes de hablarle al público, háblate a ti mismo. ¿En el espejo? Dices tú, o sea, como esa táctica, por ejemplo, el espejo o algo así. Antes de hablar en público, háblate a ti mismo, tiene que ver con esas conversaciones internas que nosotros tenemos. Muchas veces, cuando cometemos un error, tenemos la tendencia a ser muy críticos y muy duros con nosotros mismos. Ah, es que yo soy más tonto, yo soy más pendejo, decimos aquí en Colombia. No sé cómo lo digan en otras partes del mundo, pero es que yo soy más... Y me doy duro a mí mismo. Para las personas que tengan preguntas, déjenlos ahí en los comentarios, por favor. Para los que se estén viendo y quieran que nosotros respondamos algo, por favor, ahí nos los pueden dejar. Sigue, por favor, qué pena interrupción. No, chévere que nos dejen comentarios ahí, que nos hagan preguntas. Y entonces a eso me refiero con hablarnos a nosotros mismos, con esas conversaciones internas. Una frase que leí de un japonés, no recuerdo ahorita el autor, japonés dice, nunca hables mal de ti mismo porque el guerrero que habita en ti te escucha y se debilita. Y esa frase me marcó, me encantó y la aplico y la digo a mis alumnos, a quienes toman asesorías personalizadas conmigo, sea presenciales o virtuales. Cuida tus conversaciones internas porque desde ahí se empieza a manejar el miedo a hablar en público. Porque mi inconsciente va a decir, no, yo no me arriesgo a hablar porque ustedes después me regañan. No, y somos muy duros, somos nuestros peores jueces, los más severos. Hay gente que dice, no te preocupes, no lo hiciste tan mal, pero tú dices, no, soy terrible, yo no sirvo para esto, bueno, te tratas muy mal. Entonces es verdad lo que tú dices, esa comunicación interna entre nosotros. Háblate a ti mismo como si le hablaras a tu mejor amigo. Y con cariño, yo creo porque que, claro. Nosotros somos muy cariñosos con las personas, perdonamos errores, entendemos, somos tolerantes, pero no con nosotros. Ahí sí nosotros no somos tolerantes, no somos tan cariñosos y realmente son muchas situaciones durante el día en que tú te estás hablando mal y te estás comunicando mal contigo mismo. Sí, uno de los problemas sociales, un gran maestro, el gran maestro en todas las áreas, y digo en todas las áreas porque a partir de él se partió la historia en dos. Sí, la historia del mundo no se partió en dos con Sócrates, ni con Einstein, ni con Newton, ni con nadie más, solo con uno se ha partido la historia en dos. Y es el Maestro Jesús, a quien llamaron el Cristo, el Nazareno. Nada tiene que ver con ninguna religión, pero él dejó una frase que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de pronto ahí está el error, porque no nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Por eso el mundo está como está, porque no nos amamos. Ni siquiera nos amamos a nosotros mismos lo suficiente. Entonces yo haría el llamado es a que te ames a ti mismo, a que te ames a ti misma y te trates con dulzura, porque a partir de ahí vas a fortalecer tu autoestima, que no tiene que ver con el ego. De hecho, un ego alto es síntoma de una autoestima baja.
Entonces, si te amas y si te tratas bien a ti misma con tus diálogos internos, vas a mejorar tu autoestima y eso va a repercutir en que puedas dominar el miedo a la hora de hablar en público. Creo que tocas un tema muy importante y es ese amor propio que también nos permite enfrentar esos miedos, porque somos capaces, nosotros ya lo hemos hecho antes, hemos sido capaces de en un lugar desconocido pararnos y decir, señora, discúlpeme, usted sabe dónde queda, lo que tú decías ahora que es muy normal, que a todos nos ha pasado, a mí inclusive me ha pasado en algún lugar y sientes temor de ir a decirle, ¿será que le digo? No, esa señora seguro me dice que no, pero igual nosotros hemos hecho, o sea, hemos tenido mucho éxito, hemos logrado muchas cosas y a veces se nos olvida con el tiempo y con los golpes de la vida, porque la vida nos golpea muy duro a veces. De hecho, está científicamente comprobado que hay muchas cosas difíciles que tiene que hacer el ser humano, pero las dos cosas más difíciles que aprendemos a hacer son caminar y hablar. Nos cuesta meses, al ser humano le cuesta, lo que un animal nace y a los momenticos ya está parado caminando, al ser humano le cuesta meses, a veces años, aprender a hablar y aprender a caminar. Entonces, si ya aprendiste a hablar, si ya puedes hablar, si no tienes, digamos, ninguna dificultad eh, eh, biológica o fisiológica que te lo impida y puedes hablar y tienes el don, pues no te dé miedo. Eso es programar tu mente a partir de tu amor propio para que puedas comunicarte con los demás, porque es maravilloso poder expresar tus ideas, tus pensamientos. No, y tú tienes razón, aprovecha, es un don que recibimos, no todos los seres humanos lo tienen. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos y es aprovecharlo, es sacarle jugo y disfrutar de eso tan bonito que hemos recibido, ese milagro que es poder hablar. Claro que sí. Aprender a hacerlo. La invitación a que tomen cursos, ojalá conmigo, ojalá compren mi Claro que libro, sí. pero si no les queda fácil, si están muy lejos, si no les llega el libro, compren libros y tomen cursos para aprender a hablar en público porque realmente vale la pena y transforma tu vida. O sea, si aprendes a comunicarte, mejoran tus relaciones interpersonales, elevas tu nivel académico, superas tus límites laborales, pasas a un siguiente nivel definitiva e indudablemente, solamente mejorando tus habilidades de comunicación. Henry, ¿cómo es tu número? ¿Cómo se podrían contactar contigo? Puede ser un WhatsApp de pronto de otro país, si quieren aprender a hablar en público, si quieren adquirir tu libro. Entonces, danos por favor tu teléfono aquí y lo vamos a colocar aquí en el banner. Bueno, primero para que me sigan en redes sociales, estoy en Facebook como Henry Munar Coach, cualquiera de las dos. Y en ¿Estás en mi Instagram, WhatsApp, Facebook? Sí. en Instagram, en Facebook y en TikTok, como Henry Munar Listo. Coach. Uh-huh. Mi WhatsApp, para Sí. que a través de la línea de WhatsApp, el 57 es el indicativo en Colombia, es 311-258-7802. 311-258-7802. Aquí lo vamos a colocar para que quede en aquí, Henry Munar. Ven aquí. Correcto. Hacemos Espérate, entrenamientos, corregimos acá una cosita y ya. Listo, acá está. hacemos entrenamientos Henry Munar, personalizados, virtuales y presenciales. Henry Munar, más 57-311-258-7802. Esta es la línea por la que se pueden comunicar con él para si quieren adquirir su libro o si desean tener un curso personalizado, ya sea virtual, no importa, en cualquier lugar del mundo. Henry está disponible aquí para poder compartir con ustedes su conocimiento y que fortalezcan su habilidad de comunicarse mejor. Muchas gracias, Henry, por esta tarde, por estas ya casi 50 minutos que hemos estado juntos hablando, compartiendo. Me alegra mucho verte, amigo, y estamos en contacto como siempre. Sé que van a haber otras oportunidades en las que espero tenerte aquí también de invitado. Eduardo, para mí un privilegio, de verdad que muchísimas gracias, te mando un abrazo y quedamos entonces en contacto. Claro que sí, recuerden, los que quieran hablar con él, Henry Munar, más 57-311-258-7802 y en redes sociales, Henry Munar Coach, en Instagram, Facebook y TikTok, ¿vale? Vale, hasta pronto, nos vemos mañana. Gracias, chao.